Hola, soy Carlos Barceló. Me alegra estar en contacto con ustedes nuevamente para abordar el tema de la vivienda y la ciudad como determinante de salud. Habíamos dicho que un determinante de salud era un factor que podía influir de modo positivo en la salud de las poblaciones y el bienestar, pero también podía influir de modo negativo. En el primer caso estábamos pensando que el determinante contenía un factor protector de la salud. En el segundo caso lo que tenemos es un factor de riesgo a la salud. Dentro de ello me gustaría describir algunos factores de riesgo que existen tanto en la vivienda como en el medio residencial urbano. Ellos tienen diferenciada naturaleza. Por ejemplo, encontramos factores de riesgo físico. Puedo citar, por ejemplo, el microclima, puedo citar la iluminación, puedo citar las radiaciones electromagnéticas, tanto ionizantes como no ionizantes. También existen factores de riesgo químico. Los factores de riesgo químico subyacen en la calidad del agua de consumo humano y está también en el aire, la calidad del aire interior. En la calidad del aire interior influyen los contaminantes del exterior, lo que pudiéramos llamar la contaminación urbana. A través de la infiltración, los contaminantes del aire exterior de la zona urbanizada penetran al interior de los espacios funcionales de la vivienda. Pero los propios espacios funcionales de la vivienda generan contaminantes. Por citar el caso más obvio, si estamos cocinando con gas, los óxidos de nitrógeno, producto de la combustión del gas, introducen contaminación interior. Pero también en los materiales de construcción hay emanaciones. Si estamos en presencia de un techo ligero, por ejemplo asbesto, hay un inevitable proceso de descomposición del asbesto con la edad. El asbesto se descompone en fibras, no obstante se pinte, no obstante se considere un sellamiento del mismo. Esas fibras entran al tracto respiratorio y constituyen elementos irritantes de los alvéolos pulmonares. Entonces la contaminación del aire puede provenir de afuera, pero también tenemos contaminantes interiores. Y por supuesto el agua puede contaminarse también. De forma que los contaminantes químicos están presentes en el aire, están presentes en el agua y pueden provenir tanto de los materiales de combustión como de las propias combustiones internas de la edificación, bien sea porque hay un calentador, bien sea porque tenemos el hábito de la cocción de alimentos en práctica y entonces, bueno, se emiten gases. También tenemos factores de riesgo biológico. Pienso, por ejemplo, en los llamados bioaerosoles, que son aerosoles de origen biológico. El excremento de los artrópodos, la descomposición de los artrópodos en el tiempo. Cuando una cucaracha muere, bueno, al final se termina en polvo. ¿A dónde va ese polvo? Va a nuestros alvéolos pulmonares. Entonces es un ejemplo de bioaerosoles, o sea, aerosoles de naturaleza biológica. Tenemos la presencia de ácaros, muchas veces ácaros que viven en nuestra piel, dermatofluideos. Y tenemos la presencia también de polen, que resulta un alergeno importante. Yo no digo que el polen produzca asma, pero sí puede generar ataques de asma. Es decir, el asma es una condición que el individuo produce a cuenta de su desarrollo en el útero materno en muchos casos. Es una de las hipótesis que más se maneja. Es decir, la condición de atopía la trae el individuo cuando viene al mundo. Pero que le guste el asma es otro problema. Bueno, hubo un catarro mal cuidado, hubo la presencia de alergenos, caso del polen, entonces aparece el ataque de asma, que es diferente. No es que el polen genere, es que el polen incentiva el ataque de asma, que es una situación, una expresión exacerbada de la enfermedad asma. Y tenemos factores de riesgo psicosociales, mencioné los físicos, los químicos, los biológicos y los psicosociales. En particular quiero citar la pobreza. La pobreza es el principal factor de riesgo psicosocial porque va a determinar la calidad de vida del individuo en el medio residencial. ¿Cuánto dinero se posee para mantener o para adquirir la vivienda? En muchos casos, las clases más desfavorecidas no tienen dinero para adquirir la vivienda. Y entonces esto da lugar a que no hay una relación entre la demanda, la necesidad de la vivienda y la posibilidad de adquirirlo. Es decir, la vivienda no se convierte en mercancía porque no puede ser comprado por las clases más desfavorecidas. Podemos pensar que estos factores se pueden vincular a veces. Por ejemplo, en las emergencias, en los desastres naturales, muchos de estos factores se combinan. Y lo que encontramos en realidad es una situación simbiótica, en donde factores psicosociales se mezclan con biológicos, se mezclan con químicos y encontramos entonces un efecto en la salud que es complejo. Podríamos plantear algunas prioridades. Yo diría que la primera prioridad en el medio residencial es la vivienda en sí misma. Estoy pensando en la seguridad constructiva. ¿De qué material está construida la vivienda? Con materiales improvisados. Estamos en presencia de una barriada denominada en muchos países de América Latina invasión.
es decir, barriadas enteramente informales. Eso es una cosa. Pero de otra parte, tengo que pensar en la situación de la microlocalización. O sea, no se trata solo de la seguridad constructiva, se trata también de dónde construyo. Estoy en la ladera de una montaña que está sujeta al deslave. Estoy construyendo la vivienda en una zona inundable. Pues esto es un factor de riesgo. Puede costar la vida de los residentes. Si esta es una primera prioridad, la seguridad constructiva y de microlocalización, podría citar una segunda prioridad como la salubridad ambiental. En este caso pienso en el saneamiento y pienso en el agua de consumo humano. Quiero citar las enfermedades vectoriales. Muchos espacios funcionales de la vivienda y la vivienda en sí misma puede ser objeto de plagas, artrópodos, caso de las cucarachas, de los mosquitos, roedores. Y quiero mencionar finalmente el estrés multifactorial de la vida moderna. Es decir, las personas están sujetas a factores de riesgo psicosociales, pero están sujetas también a estresores físicos, a estresores químicos. Cuando todo ello se mezcla, el debut es el estrés. Es decir, la forma en que se manifiesta la acción de esos diferentes estresores sobre la salud o de factores de riesgo sobre la salud es a partir de una denominación de estrés. Primero un estrés hormonal y luego esto puede derivar en una afección de otro tipo, cuando se rebasan las capacidades inmunológicas de restitución, de conservación de la salud que tiene la persona que está siendo expuesta a los factores de riesgo. Entre los efectos a la salud del medio residencial, debo citar las enfermedades que están relacionadas al edificio, o enfermedades relacionadas al edificio conocidas como BRI, por Building Related Illness, Building Related Illness, forma de clasificar en inglés este tipo de afecciones, y enfermedades del edificio, el síndrome del edificio enfermo, conocido en inglés como SBS, Sick Building Syndrome. Dos tipos de afecciones. En las enfermedades del edificio hay una causalidad directa, ya les mencioné a ustedes los alergenos. Ok, si hay alergenos, puedo esperar un posible ataque de asmas. Y que ahora les mencionaría el cáncer. Si hay radón, puedo esperar también una afección pulmonar cancerígena. Los problemas de la dieta, que están vinculados al sobrepeso o al bajo peso. Bajo peso que muchas veces está relacionado al déficit alimentario a cuenta de que no existen recursos en la familia para mantener una alimentación adecuada. Esto tiene que ver nuevamente con las clases desfavorecidas, la inequidad de acceso a los servicios. Y en el caso del síndrome del edificio enfermo, pienso en una reacción difusa. Hay un problema con la irritación de las mucosas, la nariz, la garganta. Hay también efectos sensorios, se pierden las facultades gustativas y facultades olfativas. Hay lagrimeo. Todo este conjunto de síntomas difusos es la consecuencia de la exposición a un conjunto de factores aún no bien definidos, pero que en general se les conoce en la expresión del síndrome del edificio enfermo, que es una enfermedad del edificio, no una enfermedad relativa al edificio, porque en el síndrome del edificio enfermo pueden haber muchas causas, mientras que hay una causalidad directa cuando la enfermedad está relacionada al edificio. Por ejemplo, la presencia de ácaros es una situación del edificio, en los colchones, por ejemplo, la madera, ácaros. Eso es consecuencia de la exposición a los ambientes de los espacios funcionales de la vivienda. En suma, debo yo decir que existen diferentes factores de riesgo, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, que están presentes en el medio residencial y particularmente en la vivienda, y que deben ser manejados no solo por los profesionales de la salud, particularmente de la salud preventiva, deben ser manejados también por los propios residentes. Estoy pensando en la necesidad de una cultura de la salud. Hay que fomentar una cultura de la salud en quien reside para que identifique los factores de riesgo a los cuales está expuesto y pueda actuar sobre ellos. Por ejemplo, altas temperaturas que dan lugar a un microclima inhóspito. Bueno, a veces se pueden tomar algunas medidas con la ventilación, mejorar la ventilación para refrescar. Porque cuando hay calor radiante, estoy pensando en un techo, una placa que no tiene resilla. Entonces el techo se convierte en un radiador infrarrojo. Es muy difícil combatir sin ventilación la radiación infrarroja. Por tanto, hay que considerar que hay que actuar sobre los factores de riesgo, gerenciarlos para procurar que haya salud en los residentes de la vivienda. Bien, gracias. Hemos abordado la vivienda y la ciudad como determinantes de la salud humana. En estas condiciones, cabría pensar qué importancia tiene identificar los ambientes en que se viven y los peligros que estos ambientes encierran para los residentes, de manera que puedan ser manejados por ellos, bajo el concepto de promoción de salud que trataremos en una siguiente conferencia.
Gracias por haber asistido a esta exposición muy sumaria de los principales factores de riesgo que están presentes en el medio residencial. Nos vemos.